Buenas tardes. Empezamos la clase de hoy, 28 de mayo. Tuve algunos problemas con Teams porque no me dejaba grabar y tampoco me dejaba admitir gente. Admitió un alumno y ya los demás no me dejaban admitirlos. Entonces, por eso mejor corté la reunión anterior y puse esta otra. Entonces, el aviso primero que les voy a dar es que el examen 2 se publica el miércoles 9 de junio y la fecha límite para entregarlo va a ser el viernes 11 de junio a las 2 de la tarde. El miércoles 9 vamos a venir a clase, sobre todo para leer la hoja de examen, igual que hicimos con el examen 1, leer la hoja de examen, ver la gente si tiene dudas o si necesita saber dónde ubicar los conceptos. Ya que veamos las dudas de la hoja, se van a poder ir, se van a poder retirar temprano. Ese día, ese miércoles, también vamos a ver las soluciones de la tarea 6, que nos toca ver ese día esas soluciones, que sería la última tarea de números, numérica. Y les digo, pues ya la fecha límite de entrega va a ser el viernes 11 de junio, a esa hora. Entonces, hoy vamos a ver los problemas de calor específico. La vez pasada nada más vimos los temas, los de teoría, pero vamos a ver los dos problemas precisamente que vienen en la tarea 6. Entonces, ahorita vamos a seguir. Después voy a ver conducción. Estos tres temas son parte de la tarea de recuperación 3, que son esas tareas de que hay que pasar algo en limpio, al cuaderno, pues. Y pues vamos a ver. Después vamos a ver el concepto de trabajo, luego trabajo en un proceso isobárico, la primera ley de la termodinámica, y luego un tema que tiene que ver con la primera ley que se llama expansión adiabática, pero no sé hasta dónde alcancemos a llegar el día de hoy. A lo mejor sí logramos ver todos los temas, no sé. Entonces, vamos a comenzar con el asunto de los problemas de calor específico, pero para eso les voy a recordar otro tema que vimos hace como una semana. Ahorita les voy a compartir el archivo. Es el tema, creo que el 39, que se llama volumen y masa del agua. Entonces, de hecho, de ese no les dejé ningún problema, pero en una tablita que ahorita van a volver a ver. Vamos a verla. Entonces, este tema ya lo vimos, les decía, esto de volumen y masa del agua, y el asunto es que el agua tiene una densidad de más o menos 1000 kilogramos sobre metro cúbico, así está muy redondeado. Un valor más exacto que es a 20 grados Celsius y a una atmósfera de presión, es 998 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, este valor, si uno lo redondea hasta 1000, pues se va a simplificar mucho la vida cuando uno hace ejercicios con estos valores. Y el otro es que es igual a 0.998 gramos sobre centímetro cúbico. Y este valor también lo puedo redondear a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, les decía en aquella ocasión, si yo tengo una caja que valga 1 metro por 1 metro por 1 metro de dimensiones y la lleno de agua, la masa de esa agua va a ser de 1000 kilogramos. O si yo observo un cubito que tenga 1 centímetro de lado, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, eso va a medir 1 gramo. Si ustedes observan las agujas con las que la gente inyecta, pues van a ver las jeringas médicas, una raya, bueno, una división de 1 mililitro es precisamente 1 centímetro cúbico, es así, es igualita, es exacta, es idéntico. 1 centímetro cúbico es 1 mililitro. Y ese mililitro o ese centímetro cúbico que les decía yo, esto lo pueden ver en sus notas, lo van a poder encontrar ahí porque ya es un tema que ya vimos. Y luego también vimos esta tablita y teníamos esto, precisamente, pues 1 mililitro es exactamente igual a 1 centímetro cúbico y le corresponde una masa aproximada de 1 gramo. A 27 mililitros le corresponden, esperen un momento porque está sonando el teléfono. Okay. Madre, está sonando el teléfono. Bueno, ni modo, disculpen. Entonces les decía, esta tablita, 27 mililitros, le corresponde a 27 centímetros cúbicos y a eso le correspondería 27 gramos. Si yo tengo 83 mililitros, déjenme admitir gente que llegaron 2.
pues eso le va a corresponder 83 centímetros cúbicos, eso sí es igualito, es exactamente lo mismo, y a esa cantidad de agua le corresponde a una masa de 83 gramos. Y acá les puse otros dos, ahí como ejemplo. Pero en el ejercicio vamos a utilizar esta precisamente, el de 83. A ver, déjenme ver si es, creo que sí utilicé el de 83. Pero ahorita lo vemos. Entonces recuerden esto, si tienen 83 centímetros cúbicos, significa que tengo 83 gramos, siempre y cuando sea agua. Solamente se vale para el agua porque la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces voy a regresar, bueno, voy a ir al nuevo archivo. Vamos a quitar este. Y vamos a ir al otro archivo nuevo con las cosas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a verlo. Porque tenemos que ver precisamente los problemas de calor específico. Entonces, la vez pasada vimos el concepto de calor específico y era la cantidad de calor que hay que darle a un objeto para que suba su temperatura. Y depende mucho de la estructura interna del material de la que esté hecho el objeto. No es lo mismo si tengo agua que si tengo aluminio. Vimos una tablita, que hasta lo del calor específico, y vimos en esta tablita que para el aluminio, si esto lo redondeo a 1000, pues le tengo que poner a un 920, este 920 de aquí, este 920, pero si tengo agua le tengo que echar pues, más de 4 veces eso. Al agua le tengo que, a 1 kilogramo de agua le tengo que invertir 4186 joules para que aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, me cuesta más calor convencer al agua para que suba su temperatura de lo que me cuesta convencer al aluminio. Entonces, vamos a ver unos dos problemitas en los que se utiliza la fórmula de acá, que era esta, que el calor que yo puedo calcular el calor, si conozco el calor específico, que esta C minúscula, y el intervalo de temperaturas que quiero, ya sea que suba su temperatura o que baje su temperatura. Entonces vamos a ver uno primero que está más sencillito, que está en calorías. Entonces, estos son los problemas de calor específico. Entonces, la tarea 6 va a traer este problema precisamente. ¿Cuánto calor en calorías se necesita para elevar en 27 grados Celsius la temperatura de 83 mililitros de agua? Entonces, el dato es este, ¿no? El volumen son 83 mililitros. Inmediatamente, nada más por ser agua, yo ya sé que esos 83 mililitros, ese volumen, le va a corresponder la masa de 83 gramos. Si aquí me dieran como dato 45 mililitros, tendría que poner que la masa es 45 gramos. Si me dieran que son 217 mililitros, habría que poner que la masa es 217 gramos. Entonces, para ustedes en la tarea viene otro valor. Delta T es la cantidad que me están dando aquí. ¿Cuántos grados centígrados? Porque dice ahí, para elevar en 27 grados Celsius. Entonces, la diferencia en la temperatura final y inicial es de 27 grados Celsius. Aquí sí ven, de acuerdo que les mencioné en la clase pasada, que cuando era una diferencia de temperaturas, el simbolito de grados se pone después. Entonces, acá fabuloso. Bien, ni modo, ya ven que así están las cosas. Lo bueno es que, pues sí, lamentablemente ya se van a terminar las clases. Yo ya no voy a dar clases en línea. Acá les decía que está el 4180, y si uno ve, y aquí está esa cantidad, pero en calorías, calorías sobre gramo por grado Celsius, o joules sobre kilogramo por grado Celsius. Entonces, vamos a regresar acá. Espérenme que alguien llegó, o no. Entonces, elijo lo que más me conviene. Me están pidiendo, aquí está, ¿no? ¿Cuánto calor en calorías?
Entonces utilizo luego el valor de calor específico que corresponde. Me lo están pidiendo en calorías, lo escribo en calorías sobre gramo por grado Celsius. Hay que echarlo a la formulita, que es la masa por calor específico por el intervalo de temperatura. Entonces ya multiplico la masa, que son 83 gramos, por el calor específico, por el intervalo de temperatura. Si lo echan a la calculadora, les va a salir 2.241 calorías. ¿Sí ven? Vamos a ver si porque luego ocurre eso que estamos aquí. Entonces, si ven las unidades Celsius, pues se van, esta con esta se va, las unidades de gramos se van estas con estas, y el resultado me queda en calorías. Nada más hay que multiplicar el 83 por el 27. Eso es todo lo que hay que hacer. Y ese va a ser uno de los problemas de la tarea 6, así de sencillo. Es una multiplicación, hay que multiplicar 3 cosas. Y el siguiente problema es un poquitito más difícil, nada más por una cosa de nada, porque no se trata de agua. Cuando es con agua, vimos que el calor específico en calorías pues, es muy sencillo, una caloría sobre gramo por grado Celsius, pero ahora va a ser para un pedazo de aluminio. Entonces, en la tarea de ustedes, aquí yo puse el pedazo de aluminio en el ejemplo, para ustedes va a ser alguna otra sustancia de la tabla. Entonces, dice, tengo un pedazo de aluminio de 127 gramos, aquí directo me están dando la masa, para que aumente su temperatura de 77 grados Celsius a 114 grados Celsius. Entonces, aquí sí está dado que el calor específico del aluminio es este, 920, viendo el problema en joules. Entonces, tengo que dar este valor del calor específico en joules. Si ven en su tablita, vamos a acá ver la tabla, vamos a ver del aluminio. Pues para el aluminio, el valor en joules es este, 920 joules sobre kilogramo por grado Celsius. No porque en el problema me lo están pidiendo en joules, no en calorías. Entonces, en joules está aquí, en esta primera columna. Bueno, la columna en la tarea, pues va a venir ya sea cobre, o vidrio, o hierro, o plomo, alguna de estas. Y ustedes van a tener que utilizar algún valor de esta columna, esta de aquí. Entonces, van a tener que venir aquí a las notas y buscan cuál le corresponde. O puede que sea madera, no sé, ¿no? Entonces, vamos para acá, regresamos al problema. Y en el caso del aluminio, pues ya vimos que el calor específico del aluminio es de 920 joules sobre kilogramos por Celsius. Vemos los datos, directito ahí en el problema nos dicen que esto es de 127 gramos. Para convertirlo hay que dividir entre 1000, por eso 127 gramos es 0.127 kilogramos. Entonces recuerden, si el dato está en gramos, hay que convertir a fuerzas a kilogramos, porque aquí este dato está dado en kilogramos. Hay que convertirlo. Y hay que entonces dividir entre 1000. El intervalo de temperaturas, vamos a calcularlo, pasa de 77 a 114. Como está aumentando la temperatura, le tengo que añadir calor. El calor que va a resultar va a ser positivo. Si el intervalo de temperatura fuera al revés, que desciende la temperatura, significaría que estoy quitando calor y el resultado me saldría negativo. Vamos a ver acá. Entonces, lo que ocurre, aquí el intervalo de temperatura, vamos a ver, aumenta la temperatura porque pasó de 77 a 114. Entonces, la temperatura inicial es esta, 77, la final fue 114, y entonces el intervalo de temperaturas es de 37 Celsius, y con el símbolo de grado después. Entonces, ¿cuánto vale el calor? Pues vale esto, M por C por delta T, la masa la sustituyo, el calor específico, el intervalo de temperatura, si lo echan a la calculadora les va a quedar esto. Y me queda en joules, porque van a ver, pues precisamente si se van todas las unidades, ¿no? Vamos a quitárnoslas, pues las que se va kilogramo con kilogramo. Fabuloso, porque es de esas ocasiones en las que mueve todo Word. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si echando la flecha más para abajo se logra. Porque sí, ya saben que eso ocurre, ¿no? Entonces, ni modo. Vamos a ver si me deja mover la flecha más para acá y si con eso me deja dibujar. Entonces les digo, a ver, bueno, hago un intento y si no ya ahí lo dejo. Kilogramos se va con kilogramos y ya está. Ni modo. Celsius se va con Celsius y nada más me va a quedar aquí, en joules. Eso va a ser mis unidades. Y ya ven que aquí pues me queda en joules, hay que echarlo a la calculadora, 127 por 920 por 37, y me queda este dato. Ahí está. Entonces voy a seguir, les digo, esos son dos de los problemas que vienen en la tarea 6.
chance nada más vienen estos problemas y venga un poquito de lo de la tablita que les mostré, eso de que a 83 mililitros de agua le corresponden 83 gramos de agua. Esa va a ser la última tarea numérica. Vamos a pasar para acá. Y lo que sigue, lo que vamos a ver a continuación, bueno, si, a menos que alguien tuviera una pregunta, pues dejan que puede levantar la mano. Ahorita no veo ninguna mano levantada. Entonces ya al final activo los micrófonos. Esto que viene aquí es parte de lo que va a ser la tarea de recuperación 3. Esta es parte de lo que van ustedes tener que pasar en limpio. Ya ven que pasan en su cuaderno, tienen que enumerar todas las páginas y me tienen que mandar las fotos. Entonces, vamos a ver estos 3 mecanismos para transferir calor, o sea, pasar calor de un lado al otro. El primero es la conducción, así se le llama, y ocurre directamente por interacción de molécula a molécula. Entonces, lo que vimos que la temperatura es una medida de qué tan rápido van las moléculas. Entonces, si yo junto 2 objetos, uno con moléculas que tienen temperatura más alta, o sea, que se están moviendo más rápido, con otro objeto que tiene una temperatura más fría, que se están moviendo las moléculas, las que se están moviendo más rápido van a transmitir parte de su movimiento a las otras. Entonces va a llegar un punto en que se va a mediar y van a llegar a una temperatura intermedia entre los dos, entre el objeto caliente y el objeto frío. Entonces, la conductividad térmica, va a haber materiales que conducen muy bien el calor, hay materiales que son muy buenos aislantes. Pues vamos a ver. Entonces, precisamente, el hierro y el acero son conductores más bien deficientes. Por eso las ollas, ya ven que precisamente antes las ollas se hacían de cobre, porque los casos de cobre son muy buenos conductores, incluso todavía, por ejemplo, donde hacen carnitas o sea, hacen el chicharrón de cerdo, pues los casos a veces sí son de cobre, en otros casos ya son de aluminio, porque también vamos a ver qué pasa con el aluminio, ¿no? Las unidades de la conductividad térmica son estas. Esta W que se ve aquí se llama watt, es una unidad de potencia, y esa unidad de potencia watt es igual a joule sobre segundo. Vamos a ponérselos con este color. Uy, pues no me va a dejar ni siquiera. Bueno, esto que ven, esta W que estoy señalando con verde, es igual a joule sobre segundo. De eso se trata. Vamos a ver si guardando me deja ponerlo, ¿por qué no? No, ni así. Bueno, esta W de watt es igual a joule sobre segundo, o sea, las unidades de energía por unidad de tiempo son estas unidades que se llama potencia. Las otras están igualitas, ¿no? Metro por Kelvin. Esa acá es por Kelvin. Y aquí está escrito, para que se entienda un poquito mejor, watt sobre metro por Kelvin o joule sobre metro por segundo por Kelvin. Son unidades a lo mejor un poquito rebuscadas, ¿no? Pero bueno. Habrán visto que en Estados Unidos las casas son de madera. Aquí en México lo común es que las casas sean de cemento, en general, que sean de ladrillo, pero también les digo, pues tiene mucho que ver con dónde vive uno. En Estados Unidos la gente hace casas de madera porque, sobre todo en la parte central del país, hay muchos, ¿cómo se llaman estos? Huracanes. No son huracanes, son los tornados. Entonces pasa el tornado y tira el edificio y así, siendo de madera, pues igual por lo menos logran salvarse, ¿no? No se mueren, pues. Entonces, el asunto con la madera es que pues no es muy buen aislante. Entonces, ya precisamente deja escapar mucho el calor. En las épocas de frío pasaría la gente muchísimo frío. Lo que se hace es que, no sé si les digo, si han visto en las películas gringas, que tienen una parte con fibra de vidrio, o sea, se hace la estructura de madera, pero luego le ponen una parte en las paredes que está hecha de fibra de vidrio, y eso lo que hace es aislar el calor no se va a escapar de la casa. Y eso lo que hace es que logra evitar la pérdida de calor hasta en un 90%. Aquí en México les digo que pues no se acostumbran a hacer las casas de madera, más bien casi todo es de ladrillo. La siguiente tabla que vamos a ver va a aparecer, no van a aparecer estas unidades, lo único que va a cambiar es que no están en Kelvin. En sistema internacional teníamos que poner las unidades de temperatura en Kelvin, pero también la podemos poner en Celsius porque el intervalo entre, por ejemplo, de 2 a 3 Celsius es el mismo intervalo que de 2 a 3, bueno, no de 2 a 3 Kelvin, pero 1 grado Celsius abarca lo mismo que un Kelvin. Entonces, se pueden escribir así. Entonces, en este libro lo van a encontrar de esta manera. Y les decía, por ejemplo, por eso algunas cosas que son muy buenos aislantes, que son malos conductores del calor, pues son estos precisamente. Vamos a ver, por ejemplo, la espuma de poliestireno, que es desde 0.042. Si yo pongo algo, como por ejemplo en el tortillero,
Si yo pongo algo en el tortillero, el calor no se va a escapar, o hecho allá las tortillas y el calor no se va a escapar porque conduce muy mal el calor, entonces no se escapa, ¿no? Y podría tener otros objetos que sí son buenos conductores, vamos a ver alguno que sea buen conductor, pues los metales precisamente, ¿no? Entonces, algunas personas tienen ollas de aluminio porque son buenos conductores. El problema son con las cazuelas es que a veces el aluminio suelta ciertas sustancias y por eso no le gusta a la gente tener ollas tanto de aluminio, pero son muy buenas para conducir el calor. Del cobre, pues le digo también 390, pero el problema es ese, ¿no? Que a veces sueltan ciertas sustancias y a la gente por eso no le gusta. Y si ven la plata, pues es muy buen conductor del calor. Estos que son buenos conductores del calor también son buenos conductores de la electricidad, precisamente. Van a poder ver estas cosas. El aire también es un buen aislante. A veces cuando se quiere aislar en una casa, por ejemplo, que uno pone la ventana de vidrio, lo que hace es poner dos cristales y luego como en medio hay una capa de aire, pues está aislando la casa bien. Entonces pueden ir a ver este tipo de cosas, ¿no? Vamos para acá. Entonces aquí vamos a ver el primer ejemplo de conducción. Cuando uno pone el sartén al horno, bueno, la sartén, pues ya vimos que la sartén está hecha de algún metal en general. Y si uno lo pone directo sobre la lumbre, va a estar transmitiéndose el calor por conducción, es el contacto directo. Si yo vengo y pongo la mano en el sartén, me voy a quemar porque está hecho de un metal que es muy buen conductor. De inmediato voy a sentir esa transmisión de calor, ¿no? Me va a quemar. El mango, por otro lado, luego siempre pone, ¿no? El mango es de baquelita. Baquelita es otro material con el que es muy mal conductor. Entonces, aunque yo lo toque, no me voy a quemar. Y puedo usar la sartén muy bien. El otro mecanismo de transferencia de calor es la convección. Y la convección tiene que ver con la transferencia de masa. Ustedes lo han visto, si ustedes ponen una olla a hervir, acá está precisamente, aquí está la olla de la estufa, estoy señalando con la flechita, y ustedes ponen aquí agua en una olla. Entonces lo que van a ver es que aquí hay la primera capa de agua que está acá hasta abajo de la olla, hay una transferencia de calor por conducción, es directita, están los átomos los átomos del agua están directamente en contacto con los átomos de la olla, que están directamente en contacto con el fuego. Entonces, esta capa de abajo se va a calentar, como se calienta, se expande, se hace más grande. Y ya que se expande, se hace menos densa. Y vimos con la parte de los fluidos que las cosas menos densas van a subir. Entonces, va a subir esta capa de agua hasta acá, hasta que llega hasta la superficie. Me sale que alguien, bueno, me llegó el aviso de que alguien tenía que entrar, pero luego se tarda muchísimo en admitir a la gente. Ok, entonces les digo, hay una capa de agua más caliente que va a subir porque se hace menos. Llega acá, conforme va subiendo se va a enfriar y luego vuelve a bajar. Entonces, todo el tiempo hay partes de agua, bueno, sí, regiones del agua que están subiendo y otras que están bajando. A estas celdas se le llama celdas de convección o corrientes de convección. Entonces, aquí sube el agua, está más caliente, se enfría por acá. A veces incluso ustedes más bien sí pueden ver eso. Vayan, observen una olla cuando está hirviendo y van a ver cómo las burbujas rompen y pueden ver las burbujas rompiendo en la superficie. Entonces se rompe esa burbuja y luego vuelve a bajar ese material que ahora está más frío. Esa es la convección. Y precisamente eso se observa en el interior del Sol. El Sol está moviendo su calor desde el centro, donde ocurren un montón de reacciones nucleares, hasta la superficie. Y ocurre este tipo de mecanismo. Hay regiones del plasma que están más cercanas al centro, que están subiendo hacia la superficie del Sol. Luego van a poder ver que precisamente incluso estallan esas cosas, como cuando uno está viendo el agua, y luego vuelve a bajar el material. Entonces, hay una imagen en la que se ve esto, precisamente así cuando ustedes ven las burbujas que están rompiendo en la superficie del agua, pues lo mismo se puede ver en la superficie del Sol. Esto que se ven, aquí cada una de estos granitos, por ejemplo, ahí estoy viendo uno, son una de esas como burbujas que llegan hasta la superficie del Sol, explotan y luego ya vuelve a bajar el material. Esto está en blanco y negro, ¿no? Pero también hay fotos que están en color, claro está. Vamos a ver el tercer mecanismo de transferencia de calor que se llama radiación. Entonces, la radiación es transferencia de energía por ondas electromagnéticas. También uno puede pensar, la luz puede pensar una de dos maneras, que sea una onda, y es una onda electromagnética, o como partículas. Y a esas partículas se les llama fotones.
El sol precisamente nos transfiere calor a través, ya sea o que hay un medio o que hay un vacío. Los fotones salen del sol y salen a una parte en la que prácticamente no hay nada, está casi vacío, y luego llegan a la atmósfera terrestre y también atraviesan la atmósfera terrestre, y a fin de cuentas nos están impactando. Si uno se pone al sol, está recibiendo un montón de fotones a la vez. Entonces, les decía yo, pues así, esa es la tercera manera de transferencia de calor, que se llama radiación. Y aquí estamos viendo los tres mecanismos puestos a la misma vez en una hoguera. Ustedes tienen aquí una fogata, van a ver que hay pues leña, hay madera, y se están quemando. Entonces, si uno pone las manos al lado de la fogata, o sea, si yo estoy un poquito lejos, los fotones de la fogata van a salir y van a pegar en mi mano. Esa transmisión de calor es por radiación. Si yo tomo un trozo de metal y lo acerco al fuego directamente, entonces va a haber una transferencia por conducción. Aquí el fuego va a estar en contacto directo con el metal y mi mano está en contacto directo con el metal también. Entonces, las vibraciones, las velocidades que tengan las moléculas de este metal, que van más rápido, van a transferirse a los átomos o moléculas de mi cuerpo. Bueno, si se me ocurre tomarlo con la mano, porque aquí precisamente están poniendo un guante, que la persona sí se puso un guante, pero se van a transferir al guante a fin de cuentas y va a aumentar su temperatura. O puede ser esta, por convección. Aquí está, pues, los gases de la atmósfera se están calentando por esta llama y va a haber una capa de aire que está más caliente, que va a subir y va a entrar en contacto con mi mano y la va a calentar. Entonces, aquí en este dibujo está directamente los tres mecanismos. Hay unas botellas que se llaman botellas termo, ustedes seguramente las conocen, que sirven para aislar una bebida o comida también. Entonces, esta es la estructura de una botella termo. Aquí la vamos a ver. Entonces, uno pone aquí los alimentos o las bebidas y tiene varios mecanismos para evitar que precisamente haya pérdidas. Entonces, por lo pronto tiene que tener un buen tapón para que no se escape el calor. Luego también están unas películas, aquí hice una película de plata, porque ustedes habrán visto precisamente que a fin de cuentas, cuando tiene un espejo, llega el fotón, que son las partículas de luz, llega el fotón y va a rebotar. Y eso es lo que se quiere. Si llego acá un fotón, por ejemplo, yo tengo aquí un objeto, un líquido que quiero que esté frío, si llega acá un fotón, pues va a pegar en la película plateada y va a rebotar y se va a ir, no va a lograr entrar al objeto. O por el contrario, si tuviera aquí un líquido que está muy caliente, el fotón a lo mejor va a tratar de escaparse, pero va a pegar con la otra película de plata y va a regresar al mismo recipiente. Entonces tiene sus dos capas de plata, tiene una capa plateada por fuera y una capa plateada por dentro, por los dos. Y luego también les decía, pues está este recipiente de vidrio, el vidrio está recubierto por dentro y por fuera con la película plateada. Luego viene una capa que es vacío. Aquí les dicen, hay un vacío parcial, porque el aire es buen aislante. Entonces no va a haber pérdidas por convección, ni por convección ni por radiación, y tampoco les decía va a haber pues, pérdidas por conducción, porque lo que ponemos también es una pared que también aísla absolutamente todo. Y un buen tapón, ¿no? También para que no se escape el calor para acá por la parte de arriba. Todos son los termos. Y eso es parte de la tarea de recuperación que ustedes van a tener que hacer. Bueno, la gente que quiera hacerlo, claro está. Los que les toque hacer eso, los que hagan tareas numéricas, pues yo prefiero que sí hagan tareas numéricas, pero si no las quieren hacer, entonces pueden hacer eso de pasar las cosas a mano. Vamos a ver este tema que se llama trabajo. Entonces, el trabajo es un concepto de física y es algo que se hace sobre los objetos. Cada vez que haya un objeto que tiene masa y yo le aplico una fuerza y lo logre mover, va a estar involucrado un trabajo. Para el trabajo se utiliza la letra W y se utiliza la letra W por la palabra en inglés work. Yo no le pongo T de trabajo, a algunos maestros de preparatoria le ponen T de trabajo. Yo no considero que sea bueno porque la T mayúscula, si bien es para la temperatura, entonces es muy molesto de pronto para decir que el trabajo es T. Entonces no, yo en todo lo que sigue voy a poner que el trabajo se escribe con la letra W mayúscula. Ese es el trabajo. Y se define así. Si hay una fuerza aplicada y una distancia que se recorre, hay que multiplicar esas dos cosas por el coseno del ángulo entre esas dos. Entonces aquí como ejemplo, déjenme poner esta flechita, la voy a cambiar de color porque para que no se me confunda con la
Para que no se confunda con la fuerza. Vamos a cambiarla de algún color, yo creo que sí, morado, ni modo. Vamos a quitar esto. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Hay un niño, acá del lado derecho, hay un niño que está jalando un carrito. Y si ven, la fuerza que está aplicando no es una línea que está al mismo nivel del suelo, sino que es esta flechita que ahorita les estamos viendo aquí. Ahorita si ven, es esta flechita roja que está de este lado. Aquí la voy a mover. Ahí ven la flechita que tiene esa dirección, en la dirección que está jalando el niño. Y por otro lado, la distancia o el desplazamiento es esta flecha azul que estoy moviendo. Y si ven, entre esas dos flechitas hay un cierto ángulo, que es el ángulo que se está marcado allá. Que esta letra no es la letra O. Ay, a ver si se mueve, porque se tarda un montón ahorita en moverse. Esta no es la letra O, sino la letra griega teta. Entonces aquí tengo esto. Tengo un vector de fuerza que está puesto con color rojo, un vector de desplazamiento o de distancia, pues, que está en azul, el ángulo entre los dos, y el trabajo va a ser eso. Multiplico la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Los voy a seguir. El trabajo se mide en joules, precisamente porque el trabajo, otra vez, no sé si se acuerdan la clase pasada que les decía, el calor es energía que se está moviendo de un lado al otro. Pues el trabajo también va a ser esa energía para que yo pueda mover. Entonces, tanto el calor como el trabajo se miden en las unidades de la energía, los joules. Si yo tuviera que la fuerza y la distancia son dos vectores, o sea, las flechitas o están apuntando hacia el mismo lugar y son paralelas, si ven estas dos líneas son paralelas, entonces el trabajo nada más vale más fuerza por distancia, porque el coseno del ángulo me daría más 1, entonces nada más me quedaría más fuerza por distancia. Si esas flechitas de fuerza y de distancia apuntan en diferentes sentidos, acá lo tengo, en la parte de abajo, si ven, aquí en la de distancia, la flechita azul apunta hacia la derecha, en esta hoja, y la de la fuerza apunta hacia la izquierda. Entonces, son líneas paralelas, pero uno apunta en un sentido y el otro en el sentido contrario. En ese caso, el trabajo se le llama, bueno, más bien lo que se le llama, sino que es un trabajo negativo y vale menos fuerza por distancia. Entonces, un ejemplo muy sencillo de esto es cuando uno sube o baja un objeto. A ver, déjenme traerme mi flecha. Para que no sea en color rojo y no se ve igual que la fuerza. Ahí está. Pero sí está lentísimo, lentísimo esta cosa. Entonces, cuando ustedes suben o bajan un objeto, la fuerza que tienen, supongamos que ahorita que voy a subir una mochila suelo hasta para que yo pueda subir la mochila, a fuerzas tengo que aplicar una fuerza igual a su peso. Pues aquí está su peso. El peso es la WD weight, que es masa por aceleración debida a la gravedad. Entonces, por lo menos tengo que invertir una fuerza igual al peso del objeto para poder moverlo. En ese caso, si ven, aquí está en esta primera imagen, cuando subo la mochila, pues estoy subiendo y el vector de desplazamiento, la distancia apunta hacia arriba y la fuerza está también apuntando hacia arriba. Entonces, si ven, ese es el caso en que el trabajo me queda positivo, porque las dos flechitas apuntan hacia arriba. Entonces, aquí está, en este caso me queda el trabajo positivo o más fuerza por distancia o más M por G por H. Eso es cuando subo el objeto. Cuando bajo el objeto a una distancia H, ahora tengo la mochila, supongamos, a 1 metro de distancia y la voy a bajar hasta el suelo. De nuevo, para poder bajar el objeto, tengo que aplicar una fuerza por lo menos igual al peso del objeto, porque si le aplico una fuerza más pequeñita, se me va a soltar, se me va a ir de plano. No significa que yo no voy a bajarla, sino que se va a bajar sola. Pero si yo estoy bajando el objeto, entonces en ese caso van a ver la fuerza apunta hacia arriba porque yo estoy sosteniendo el objeto para que no se caiga de golpe, lo estoy deteniendo para que se vaya bajando. El desplazamiento en este caso va a apuntar hacia abajo. Y si ven, tenemos el caso que hemos visto en la que estas dos flechitas son paralelas, pero una apunta en un sentido y la otra en el sentido contrario. Entonces, cuando bajo un objeto, el trabajo es negativo, vale menos MGH. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se hace trabajo. Entonces, trabajo positivo y trabajo negativo.
Ahí está, ¿no? Y ahora vamos a ver un ejemplo muy especial de trabajo que es sobre un gas y se le llama proceso isobárico. Esta palabra que está medio extraña, que dice isobárico, se refiere a que se hace todo el experimento o todo el proceso a presión constante. Ahorita vamos a ver cómo se logra que yo pueda comprimir un gas o expandir el gas y que sea a presión constante. Vamos a ver. Entonces, supongamos que aquí tenemos un gas. Ustedes, si observan una jeringa, van a ver que, bueno, ahorita está muy platicado, pero tienen este tipo de émbolo precisamente. Cuando uno empuja el líquido en la jeringa, pues ve precisamente este tipo de émbolo. Con el émbolo yo puedo hacer el volumen más chiquito o más grande. Entonces, supongamos que tuviéramos aquí este depósito y aquí hay gas. Acá, si ven, está el volumen inicial. Ahí dice BI. Y esta distancia, de aquí desde donde comienza el recipiente hasta donde está el émbolo, esa es la distancia X inicial. Ahora, yo jalo el émbolo de alguna manera. Aquí, por ejemplo, les digo, como cuando tengo la jeringa, jalo el émbolo hacia acá, hacia la derecha, y logro hacer el volumen más grandote. Entonces, ahora había al inicio un volumen inicial, ahora hay un volumen final. Entonces, si ven, eso lo que significó fue que yo, esta distancia del valor inicial, X inicial, hasta un valor final, que está acá. Entonces, yo lo que estuve haciendo fue expander el gas. Para acá. Aquí estamos viendo la situación en 3 dimensiones. Aquí en nuestros 2 primeros dibujos está en 2 dimensiones. Acá en el primero, así era su posición inicial. Acá su posición final, pero en 2 dimensiones. Acá vemos el dibujito simulado en 3 dimensiones. No sé si lo alcancen a ver, pero ahí está, es realmente un cilindro, ¿no? Y todo el área del cilindro, pues que es un círculo, ahí está. Entonces, el volumen del gas en la primera posición era volumen inicial, que es toda esta área de la base por la altura, o por X inicial. Y el volumen del gas al final es el área por su largo final, que es X final. También vimos precisamente que la presión del gas, bueno, no, eso creo que no lo vimos en este curso, por cierto, no lo he mencionado. Pero cuando ustedes tienen un gas, les decía yo, la temperatura es una medida de qué tan rápido van las partículas y la presión es una medida de cuántos choques hay con las paredes. Y uno puede entender eso precisamente. Si aumenta la temperatura, se van a mover las partículas más rápido y también, por tanto, va a aumentar la presión de ese gas. Entonces, vimos esto mecánicamente, que la presión es la fuerza entre el área. Y precisamente vemos eso, si llega la partícula y choca con la pared, pues hay una fuerza que se está aplicando y precisamente la presión en el gas va a ser la suma de todas esas interacciones de las partículas con las paredes. Entonces, la presión está dada en general, en mecánica se ve eso, bueno, lo vimos al principio de este curso, que es la fuerza entre el área. Así se define la presión. Entonces, ahora voy a resolver esto para la fuerza, pues fuerza es presión por área, por aquí área está dividiendo, pasa para acá multiplicando. Entonces tengo esta expresión para la fuerza con la que el gas empuja el émbolo. Si yo lograra juntar todas esas fuerzas de las partículas, ¿no? Esa es la fuerza. La presión por el área. Si yo logro medir de alguna manera la presión en el gas, con eso saco la fuerza. Entonces voy a poder calcular el trabajo que hace ese gas cuando lo estoy expandiendo. Vamos a verlo aquí. En el caso que se esté expandiendo, vamos a ver en la siguiente sección que se va a tomar como convención que cuando un gas se expande, hace trabajo negativo. Y lo vamos a tomar como negativo porque vamos a pensar, bueno, de hecho, se toma esa convención. Si se expande el gas, está perdiendo energía. Está como cediendo energía al ambiente porque está haciendo un trabajo sobre el ambiente. Entonces le vamos a poner su signo menos. Vale menos fuerza por distancia. Fuerza ya vimos que es presión por área. La distancia recorrida es la posición final menos la inicial. Y ahora se le llama distribuir. Presión por área multiplico por X final y presión por área multiplico por X inicial. Entonces me queda esta expresión.
Aquí está, ¿no? El área nada más la puse para cada uno de ellos. Ahora, el área por X final es precisamente el volumen y el área por X inicial, el volumen al inicio. Entonces voy a tener estas dos expresiones para cuando un gas se expande o cuando se comprime. Si se expande a presión constante, el gas hace trabajo sobre los alrededores. Si hace trabajo sobre los alrededores, está perdiendo energía, por eso se define que sea negativo. Y lo puedo calcular de esta manera. Menos la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Y me queda precisamente me queda en total negativo, porque el volumen final es mayor que el volumen inicial. Se está expandiendo. Cuando el gas se comprime a presión constante, se hace un trabajo sobre el gas y va a ser positivo. En este caso, cuando yo estoy comprimiendo el gas, precisamente lo que van a ver, intuitivamente se dan cuenta que si lo comprimo va a estar aumentando la temperatura. Entonces vamos a estar aumentando la energía de ese gas. Es lo que estoy haciendo cuando comprimo. Y la expresión, pues me queda otra vez igualita. Igual si ven, es la misma expresión, menos P, igual que acá, por volumen final menos volumen inicial, pero cuando se expande me va a salir algo positivo. Cuando se comprime va a salir algo negativo acá, y cuando se comprime va a salir algo positivo, porque el volumen final es menor que el volumen inicial. Esa es la clave, por así decirlo. Entonces, si se expande va a ser trabajo negativo, si se comprime va a ser trabajo positivo. Tengo aquí un problema numérico que dice lo siguiente. Hay un proceso isobárico, que es precisamente lo que acabamos de explicar, que es de esta sección, que está a una presión de una atmósfera, que es más o menos los 100,000 pascales. Se comprime de 0.75 metros cúbicos a 0.44 metros cúbicos, o sea, pasó de un volumen más grande a un volumen más chiquito. ¿Cuál es el trabajo efectuado? Nada más hay que identificar cada una de las variables. La presión son 100,000 pascales, el volumen inicial son pues 0.75 metros cúbicos, el final son 0.44. Yo ya sé precisamente que como es una compresión, significa que va a aumentar la energía del gas, o sea que me va a quedar un trabajo positivo, el trabajo me va a quedar un número positivo, y vamos a ver que así es precisamente. Lo ponemos en la formulita anterior, que es esta. Les digo, es la misma fórmula en ambos casos, si la ven, esta fórmula de aquí, a ver si me deja ponerla. No se dejó. Bueno, ni modo. Pero esta fórmula que ven para compresión y para ambos casos es exactamente la misma fórmula. Es igualita, menos presión por volumen final menos volumen inicial, menos presión por volumen final menos volumen inicial. Y les digo, el signo va a salir solito incluso. Ya aquí sabemos que como es una compresión va a salir positivo, pero aquí van a ver que sale solito, ¿no? Aquí ya tengo el signo menos, tengo que acomodar los valores de volumen final e inicial, y si ven me queda más 31,000 joules. Al comprimir el gas, yo le estoy añadiendo 31,000 joules. Estoy haciendo trabajo sobre el sistema y por lo tanto le estoy dando energía. Y eso de darle energía, lo que va a resultar es que va a aumentar su temperatura. Vamos a ver la primera ley de la termodinámica. Y tiene que ver con lo que acabamos de ver precisamente. Es una relación muy sencilla entre el trabajo, W, el calor Q, y la energía interna de un sistema. Entonces, la energía de un sistema va a poder aumentar o disminuir, ya sea que yo le meta o le quite calor, o haga trabajo sobre él, o que el objeto haga trabajo sobre los alrededores. Y vamos a usar la siguiente convención precisamente. El calor va a ser positivo si yo le estoy metiendo calor al sistema. El trabajo va a ser positivo cuando hago trabajo sobre el sistema. Le estoy añadiendo energía. Entonces, como le estoy añadiendo energía, va a aumentar su energía interna. Y tengo este otro caso. Si yo le estoy quitando calor al sistema, o sea, el sistema emite calor, o si hago que el sistema haga trabajo sobre los alrededores, va a estar perdiendo energía. Y como está perdiendo energía, va a disminuir su energía interna. Estas dos cosas las puedo poner en una sola ecuación. Y voy a poner esto. El cambio en la energía interna, este es el símbolo de delta, o sea, la energía interna al inicio, al final menos la energía interna al inicio, es Q más W. El calor que ya sea yo que extraiga o le añada, más el trabajo que yo haga sobre el sistema o que el sistema haga sobre los alrededores. Entonces vamos a tener esto de acá. Y por cierto, esto que estamos viendo de primera ley de la termodinámica
va a hacer lo del otro trabajo de recuperación, la tarea de recuperación 4, que esto es para que lo hagan en su cuaderno, los que vayan a hacerlo, pues, que vayan mal en las tareas y esas cosas. Y entonces con forma de esquema está así. Si yo estoy metiendo calor al sistema, por eso lo pongo con una flecha roja y que está entrando al sistema, pues ese trabajo va a ser positivo. Si yo estoy sacando calor del sistema, o el sistema está emitiendo calor, significa que eso le voy a poner un signo negativo. Aquí está el sistema, ¿no? Entonces el sistema en que está en color blanco tiene una cierta frontera que está en color negro y luego están los alrededores, que es todo lo de color azul. Si yo estoy haciendo trabajo sobre el sistema, en ese caso el trabajo lo voy a poner con un signo positivo, porque le estoy metiendo energía al sistema. Si yo estoy haciendo que el sistema haga trabajo sobre los alrededores, entonces al trabajo le voy a poner un signo negativo. Y ahorita vamos a ver precisamente dos problemitas que tienen que ver con eso. Entonces, este es el primer ejemplo. Vamos a poner un poquito más grande. Dice, ay, se fue muy para otro lado. Entonces son problemitas en el examen de tal vez, ¿no? Pero son problemas estándar, precisamente. Entonces dice, en cierto proceso, un sistema absorbe 1378 joules de calor. Si yo veo que dice absorbe calor, voy acá a mi imagen y lo que veo es que si está absorbiendo el calor, ay, esta flecha no se mueve. Si está absorbiendo calor, significa que le estoy metiendo calor. Le voy a poner a eso un signo positivo. Entonces, si ven aquí en los datos, pongo Q, el calor, le pongo este signo positivo porque le estoy metiendo calor al sistema, 1378 joules. Entonces, el sistema absorbe más 1378 joules de calor y simultáneamente hace sobre los alrededores un trabajo de 452 joules. Aquí vemos que el sistema está haciendo trabajo sobre los alrededores, o sea, está perdiendo esa energía. Por eso ese trabajo le pongo un signo negativo. Aquí los 452. ¿Cuál es el cambio en la energía interna del sistema? Pues se escribe con este simbolito. El cambio en la energía interna o delta E interna es Q más W. Q vale más 1378 joules. W vale menos 452 joules. Me queda una resta y me queda este signo positivo. Como me queda un signo positivo para el cambio de energía interna, significa que aumentó la energía interna. O sea, les digo, hubo un intercambio de calor y de trabajo, hubo ciertos procesos, pero en total el resultado es que el sistema salió ganón con 926 joules. Entonces aumentó su energía interna. Entonces ese es el primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Dice, en cierto proceso un sistema emite 2538 joules de calor. Entonces, si vemos acá en el dibujito, vemos que cuando el objeto emite calor, que lo tengo acá, si el sistema está emitiendo calor, significa que está perdiendo calor, está perdiendo energía. En ese caso, al calor le voy a poner un signo menos. Entonces, vamos a verlo acá. Entonces, dice, el sistema emite 2538 joules de calor. Entonces, acá en los datos, al calor le pongo un signo menos. Si está emitiendo, está perdiendo energía, es menos 2538 joules. Joules. Si estoy haciendo trabajo sobre el sistema, le estoy aumentando energía. Por eso le voy a poner un signo más a ese. Hay que meterlo en la formulita. El cambio en energía interna es Q más W. Q es negativo porque le emitió calor. El trabajo es positivo porque hice trabajo. Y me queda en total, después de todo eso, que el sistema perdió 1511 joules y perdió esa energía porque aquí hay un signo negativo. Entonces, si perdió energía, significa que disminuyó su energía interna. Esos son los dos problemitas de primera ley de la termodinámica. Y por último voy a ver esto que se llama expansión adiabática, que tiene que ver precisamente con la primera ley de la termodinámica. Entonces, en una expansión adiabática voy a tener que el calor va a ser cero. Adiabático significa que el calor es cero. A eso se refiere, ya ven que hace rato vimos esto de compresión constante, que es isobárico, lo pueden luego volver a leer,
Y adiabático significa eso, que no hay intercambio de calor. Entonces, vamos a ver que hay algunas experiencias en las que el calor no es necesario para cambiar la temperatura. Para mí, yo estoy muy acostumbrada a que si pongo una olla al fuego y le meto calor, pues va a subir su temperatura. Pero no necesariamente tengo que hacer eso para que un objeto cambie. Vamos a verlo. Entonces, ustedes ven que cuando destapan una botella de refresco con gas, la destapan y van a ver que se expande el gas porque está a una presión mayor a la atmosférica. Vamos a ver aquí la botella del refresco. Entonces, aquí tengo la botella de refresco y ustedes ven que si abren la tapa, van a ver incluso como un mito acá y van a ver unas gotitas aquí en la boca del refresco. El refresco está a una mayor presión que la presión atmosférica. Entonces, la presión interna es mayor que la presión al exterior. Vamos a ver ahí. Entonces, precisamente es una expansión adiabática, va a haber un cambio de presiones, eso lo vimos. El intercambio de calor va a ser cero, pero hay un trabajo sobre los alrededores porque el gas está expandiendo. Les digo, pasan de una presión más grande a una presión más pequeñita. Entonces, si está ese cambio de presión, va a haber un trabajo que va a ser menor que cero. Como Q vale cero, veo la ecuación esa del cambio de energía interna es Q más 2. Resulta que el cambio de energía interna pues, me va a quedar también menor que cero, igualito que el trabajo. Si el cambio en energía interna es negativo, significa que perdió energía el sistema y va a bajar la temperatura. Entonces, lo que uno ve precisamente es que se condensa el gas alrededor de la boca del refresco. Por eso les digo que uno ve esto, incluso ve unas gotitas acá. El otro experimento que ustedes pueden hacer, que luego vienen, precisamente veo videos en Facebook, en el que la gente hace eso y hace la pregunta, ¿no? Si ustedes ponen la palma de la mano frente a la boca y ustedes echan aire hacia afuera, con la boca abierta, el aire se siente más cálido. Si ustedes fruncen los labios y echan aire, van a ver que no se siente calentito, sino que se siente incluso frío. Entonces, cuando fruncen los labios, el gas se expande al salir. Es muy parecida con lo que ocurre cuando destapan el refresco. Entonces, es una expansión más o menos adiabática porque se hace muy rápido. Dado que el intercambio de calor es cero, se hace un trabajo negativo y por tanto también el cambio de energía interna es negativo. Entonces, en este caso también, les digo, por eso siente uno el gas como que sale frío. Ustedes pueden hacer el experimento. Si hacen con la boca y echan aire, se siente calentito. Si fruncen los labios y echan aire, se siente frío el aire, en este caso. Y esa se llama expansión adiabática. Entonces, aquí vamos a dejar los temas del día de hoy. Y nos vamos a ver el siguiente miércoles para ver la segunda ley de la termodinámica y las soluciones de la tarea 5. Y con eso vamos a terminar el material de teoría del curso. Ya nada más les digo, nada más hay que, ahorita ustedes tienen pendiente que entreguen la tarea 5, que la fecha límite es el próximo martes. Van a entregar la tarea 6, que la fecha límite va a ser el martes 8 de junio. Y les falta hacer el examen 2, que va a ser lo pongo el miércoles 9, y la fecha límite de entrega va a ser el viernes 12 de junio. Estos, de que les decía, del material que vimos, tanto lo de los procesos de transición de calor como esto de las leyes de la termodinámica, van a ser los trabajos, las tareas de recuperación, que la gente los hagan a mano en su cuaderno. Esas van a ser esas dos, nada más que todavía no las subo porque quiero ver si, sobre todo, la gente se anima a entregar por lo menos la tarea de las conversiones. Entonces voy a pasar la lista, voy a descargar la lista, vamos para acá, y vamos a activar los micrófonos a ver si la gente no está haciendo alguna cosa. Tengo que terminar la grabación y les recuerdo que nada más necesitan quedarse los que tengan ahorita alguna pregunta. Quédense por favor. Si tienen preguntas de la clase o de la manera de calificar, los demás ya se pueden retirar y nos vemos hasta el próximo miércoles.